Este es uno de los personajes más emblemáticos del nuevo imperio, de la 18ª dinastía, es decir, hacia el 1800 a.C., y me llama mucho la atención hablar de Akenatón. Akenatón en realidad era hijo del más poderoso faraón de Egipto, que en este caso era Amenofis III. Él hubiera subido al poder también como Amenofis IV. Sin embargo, sabemos, y esto lo deducimos a partir de la lectura de Sinué el egipcio de Mika Baltari, que su padre, es decir, Amenofis III, habló con Amenofis IV y le dijo: hijo mío, la verdad, siendo honesto, yo solamente creo en un solo y verdadero y auténtico Dios, es decir, el origen de lo que era el pensamiento monoteísta. ¿Y cuál sería ese Dios, padre mío? Le dice a Amenofis IV, que es Akenatón, pues obviamente Atón, es decir, el sol. En el sentido de que el Dios es el sol, a él le pareció algo maravilloso, pero si él quería edificar esta única deidad para todo Egipto, pues obviamente tenía que acabar con el culto de otras deidades que él consideraba menores. Ahora, si bien el panteón egipcio está integrado de alrededor de 12 principales deidades, en realidad las que se veneraban en Egipto eran más de 1000 en aquel entonces. Motivo por lo cual obviamente la hacienda se hacía cada vez más pobre, es decir, el dinero del gobierno, por lo cual Akenatón, en este caso apoyado por el general Horemheb, y más aún apoyado moralmente por su esposa, la fabulosa y hermosísima Nefertiti, que aquí tenemos uno de sus blasones más famosos, ¿sí? Como lo pueden ver. Eran personas que tenían una identidad y una idea de la vida un poquito diferente. Comentemos acerca de la pareja real, es decir, de Akenatón, el que es en Atón propiamente, el que es en el sol, y de Nefertiti. Sabemos de ellos, según lo que decía Mika Baltari en su libro Sinué el egipcio, que efectivamente eran personas muy buenas, particularmente Akenatón. Era un hombre muy culto, era un hombre que no quería la guerra y que incluso le pidió a su sacerdote Horemheb que de cualquier manera pudiera hacer la paz con los pueblos invasores, porque Egipto no quería una época de guerra. Obviamente Horemheb dijo: pero ¿cómo le vamos a hacer la paz a los que nos están haciendo la guerra? Mi señor, eso es algo imposible. Entonces, bueno, ya se imaginarán las dificultades que se dieron en el antiguo Egipto, y por lo cual el imperio de la 18ª dinastía sucesivamente fue cayendo, hasta que la casta sacerdotal impuso, hasta donde nosotros sabemos, al que vendría siendo algo así como el impuesto sobrino, yerno, quizá en parte no muy legítimo, pero famosísimo, Tutankamón. Hay muchísimas cosas que comentar acerca de Egipto y de su cultura antigua. Hay muchas piezas que a mí me interesa que pudieran ver y de las que pudiéramos hacer alguna explicación. Por ejemplo, estas estatuillas son votivas. Muchas de ellas representan dioses. Por ejemplo, como el dios Hapi, el dios del río Nilo, o por ejemplo como el dios Horus, justamente el dios de los muertos, quien es el dios de la vida y del submundo, así como ya veníamos comentando. Pero sabemos también de estas estatuillas que muchas veces lo que ellos hacían era plantarlas, sí, literalmente, en la tierra, antes de la edificación de un gran edificio. De modo tal que algunas tienen un nivel de conservación excelente, y algunas otras obviamente eran votivas, básicamente como amuletos mágicos que podían acompañar a la persona en su trayecto por el más allá. Quiero que observen por este lado lo que son los famosos vasos canopiales, es decir, los antiguos egipcios. Al momento de hacer en la casa de los muertos, en la casa de la muerte, obviamente los innombrables, que era la casta de los que se embarraban las manos haciendo los embalsamamientos, pues justamente era gente que tenía como ordenanza separar las vísceras, los órganos vitales de la gente, y meterlos en cada uno de estos vasos canopiales. Cada uno de ellos está dedicado a una parte del cuerpo diferente, y obviamente a una deidad diferente. De esa manera se podía preservar y conservar mucho mejor el cuerpo aún después del embalsamamiento, sin que llegara a la putrefacción. Y aquí pueden ver que tenemos ni más ni menos que una mesa o
una mesa o caja de libaciones. Esta mesa o caja de libaciones nos llama mucho la atención. Decimos libaciones porque son las ofrendas. Justamente como pueden ver, este personaje está llevando ofrendas y es justamente un sacerdote el cual recibe o lleva las ofrendas justamente para su propio templo y para su deidad particular. Se ponían sobre esta mesa y posteriormente de aquí se hacía una especie de caldillo con el cual ellos se embalsamaban, de alguna manera hacían rituales, hacían libaciones, hacían peticiones, era algo más o menos así. Pues amigas y amigos, la verdad está muy interesante este recorrido. Sin embargo, no llegamos hasta el final. Podemos ver más cosas interesantes y bueno, no me voy a extender demasiado porque es mucha la gente y no quiero incomodar aquí al público que viene, pero sí les quería invitar a que vieran esta pieza. Esta pieza ni más ni menos que es la diosa Sekhmet, la diosa de la guerra. ¿Qué diosa podría ser representada por medio de una cabeza de león? Pues obviamente la que es la más guerrera, la diosa Sekhmet. Entonces sabemos que en general los generales siempre tenían una representación de esta diosa Sekhmet, pero la gente común tenía más bien representaciones de la diosa Bastet, que es la diosa gato, y justamente por ese amorcito que le tienen los felinos a sus crías es por lo que se le considera la diosa del fuego familiar o la diosa familiar. Posteriormente quiero que observen esta imagen. Efectivamente es un bicéfalo de 2 cabezas y representa al dios Jano. El dios Jano, estamos hablando de una cultura griega, de una cultura egipcia, pero que se está agregando por ahí del año 600 a.C. y por ahí del año 300 es cuando realmente había un gran interés entre ambas culturas, más o menos en la misma época en la que Alejandro el Grande conquistó Egipto. Pues bueno, esta deidad justamente del panteón grecolatino, Jano, está representado como un señor de un lado, viejo, barbado, y del otro lado como una señorita, joven y hermosa. ¿Qué representa? Por un lado representa la dualidad, el día y la noche, el bien y el mal, los dos sexos, el hombre y la mujer. Pero por otro lado también representa el principio y el fin de los tiempos. Llama mucho esto la atención justamente porque estamos hablando de que Jano es gracias a quien los ingleses le pusieron a su primer mes el nombre de January, es decir, enero. Y bueno, tenemos muchas otras piezas, sin embargo, en general hemos visto lo común y esta pareciera ser muy antigua, del 1307 al 1070 a.C. En realidad no es tan antigua, yo hubiera dicho que era como de la cuarta dinastía, pero en realidad no, es ya del Imperio Nuevo. Y pues bueno, amigos míos, hasta aquí llega mi explicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presencia y por su infinita paciencia por estar conmigo, acompañándome en este hermoso Museo Nacional de las Culturas. Y en posteriores videos ya les estaré enseñando más de este fabuloso recinto. De momento me despido y les digo chao, chao.